En el venerable día del sol, que descansen los magistrados y los residentes de las ciudades, y que se cierren los talleres. Con el trono ocupado por un emperador favorable, los líderes de la Iglesia romana ganaron en poder e influencia. En sus concilios dieron pasos atrevidos para imponer la observancia del domingo y animar a los creyentes a desecrar el sábado bíblico. Algunas de sus acciones adquirieron un sabor decididamente antisemítico. Los cristianos no deben judaizar al descansar en sábado, sino más bien trabajar en ese día, honrando así el día del Señor, domingo. Y si pueden, descansando como cristianos. Si se descubre a alguno siendo judaizante, que sea anatema de Cristo. Sus pronunciamientos en contra de los judaizantes se referían a los que, como los judíos, rehusaban trabajar en sábado. Los cristianos que hicieran eso debían ser excomulgados, es decir, expulsados de la iglesia. Esta posición extrema contra el sábado, combinada con una fuerte tendencia favorable al domingo, llegó a ser un pilar de la enseñanza católica. El cambio del sábado al domingo se convirtió en una marca de autoridad católica o papal. En el año 602, el Papa Gregorio dijo que los guardadores del sábado eran el anticristo. Los llamó judaizantes por su determinación de observar el séptimo día como un día de reposo y adoración. Escuché que ciertos hombres de espíritu perverso han sembrado entre ustedes cosas que son falsas y opuestas a la santa fe, a tal punto de prohibir cualquier trabajo en el día sábado. Los cristianos de la ciudad de Milán se atrevieron a guardar abiertamente el sábado, sin importarles los deseos de los dirigentes de Roma. La iglesia de Milán procedía conforme a las iglesias orientales, al parecer teniendo gran estima el sábado. Ellas, las iglesias orientales, se reunían en el día sábado para adorar a Jesucristo, el Señor del sábado. Por siglos, la publicidad para establecer el domingo como sustituto del sábado tuvo poco éxito. La campaña se intensificó más bien con el movimiento que amenazó dividir por completo las ramas orientales y occidentales de la cristiandad. Era un salto directo a la naturaleza y propósito de la observancia del sábado. ¿En qué consistió este asalto directo? En un reglamento que prohibía que los cristianos tomaran alimentos en el séptimo día. En otras palabras, un ayuno sabático. Esta idea antijudía se originó probablemente con Marción, un hereje que había sido expulsado de la iglesia en el segundo siglo de nuestra era. Marción quiso desacreditar el sábado por ser símbolo de la creación. Para él, la creación era una obra mala, por un Dios malo, el del Antiguo Testamento. Él diferenciaba el Dios del Antiguo Testamento del Nuevo, un Dios de amor. La Iglesia rechazó eso porque la creación era una obra buena y el Dios del Antiguo Testamento es el mismo que del Nuevo. Entonces, él se empeñó en cambiar la celebración del día en lamentación. Por eso inició el ayuno en sábado. A pesar de su acción contra él, la Iglesia rescató su idea del ayuno y la usó con el fin de hacer que el sábado resultara poco atractivo. Era absolutamente contrario a lo que se enseñaba en el judaísmo, en el cual el sábado era un día de fiesta. Aún más, ayunar en sábado era quebrantar el sábado. Así que de esa manera se distanciaba el cristianismo del judaísmo. La estrategia de convertir el sábado en un día sin alimento fue muy efectiva, especialmente por cuanto el sexto día, viernes, era también un día de ayuno para muchos creyentes. En una sola generación, los jóvenes cristianos crecieron sintiendo repulsión por el sábado, el día de ayuno y depresión, y sintiéndose correspondientemente atraídos al domingo, el día de mucha comida y celebración. Fue la iglesia romana que estableció el ayuno en sábado
y la celebración en domingo. De hecho, en el siglo IV, el Papa Silvestre dijo que eso era bueno hacerlo, en desprecio a los judíos. Si los cristianos observan cada domingo alegremente debido a la resurrección, entonces debido a la sepultura, cada sábado debiera ser tenido para execrar a los judíos. En otras palabras, a los cristianos se les enseñó a ayunar el sábado como expresión de su desprecio por los judíos, al punto de ser dicho ayuno una maldición representada contra ellos. Pero aún esta estrategia específica contra el sábado no logró sino un éxito parcial. Prominentes dirigentes de la Iglesia se opusieron a ella. Hipólito, un obispo del tercer siglo, sentía que era un grave error. Inclusive algunos hoy piden que se ayune en sábado, lo cual Cristo no ha dicho, deshonrando así el Evangelio de Cristo. Hay incluso informes de que Agustín, uno de los padres de la Iglesia romana de mayor influencia, salió en defensa de miembros que no guardaban el ayuno sabático. Los dirigentes en Roma lograron finalmente imponer el ayuno en sábado a sus seguidores en el mundo cristiano occidental. Pero no se puede decir lo mismo de los del Oriente, donde la influencia ortodoxa era muy fuerte. Los cristianos orientales se resistieron, cuya noción del sábado era completamente diferente. El ayuno en sábado no hace ningún sentido a los ortodoxos porque el sábado es un día que marca dos grandes acontecimientos, la culminación de la creación y la de redención. Así que el sábado es un día de doble celebración y jamás podría ser asociado con ayuno y lamento. Este asunto del ayuno sabático podría parecernos desde nuestra posición moderna como una tempestad en una taza de té, pero se volvió parte de la lucha por el poder dentro de la Iglesia, una tensión entre Oriente y Occidente que eventualmente habría de dividir el mundo cristiano, desgarrándolo en dos partes. En el año 692, el emperador Justiniano II convocó un concilio eclesiástico en Constantinopla. La reunión es conocida como el Concilio de Trullo, nombrado así por el palacio donde se reunían los obispos. Esta sería la gran oportunidad para que la Iglesia oriental le asestara un golpe a la creciente influencia del Papa Católico de Roma. El canon 55 del Concilio de Trullo se basa en uno de los cánones apostólicos, el canon 64 y otros cánones de los concilios locales. La norma que establecen estos cánones es que no se debe ayunar en un día festivo. El sábado es un día festivo en que se celebran dos acontecimientos, la culminación de la creación y la de redención, así que jamás debiera asociarse con el ayuno. Esos obispos podían escribir 1.000.000 de leyes, pero todo eso no sería más que papel entintado si no contaba con la aprobación unánime de los más altos oficiales de la Iglesia. De modo que los obispos debieron enviar sus cánones a Roma para que el Papa los firmara. Los cánones fueron enviados al Papa porque él era el primer patriarca, el primero entre iguales, 5 patriarcas iguales, quienes constituían el liderazgo de la Iglesia. Como era costumbre en los concilios, dichos cánones tenían que ser aprobados y firmados por todos como señal de unidad de fe y orden. El Papa no los firmó porque encerraban una oposición al ayuno en sábado. Él no estaba en armonía con otras iglesias. Fue por eso que no los firmó. Él fue condenado y, por tanto, el emperador tomó una acción apropiada. Lo sentenció a arresto domiciliar. Así pues, el Concilio de Trullo no decidió el asunto. En Occidente, los cristianos siguieron ayunando. En Oriente no lo hacían. El ayuno sabático siguió siendo un tema divisivo, un símbolo de la creciente tensión entre Roma y Constantinopla. En el año 867, Focio, patriarca de Constantinopla y el principal rival del Papa por el poder en el mundo cristiano, invitó a sus colegas orientales a otro concilio eclesiástico.
Durante el concilio, acusó a toda la Iglesia occidental de ser culpable de herejía en 8 puntos. El cisma Fotien entre Constantinopla y Roma giró sobre varias cuestiones. El principal asunto fue el conflicto sobre el sábado, según los documentos primarios que relatan este conflicto. Mediante el fraude y artificio, ellos procuraron desviar a la gente de la fe pura de la cristiandad para corromperlos con sus errores. Les exigieron que observasen el ayuno del sábado en contra de los cánones de la Iglesia. En los siguientes 200 años, hubo muy poca interacción entre ambos bandos. Después, los antiguos conflictos se vieron agravados por nuevas disputas. Como monarcas rivales que se esforzaban por afianzar sus propios reinos, el Papa y el Patriarca de Constantinopla luchaban por adquirir la supremacía. El principal asunto que estaba en juego en 1054 en el Oriente y el Occidente fue la cuestión de la autoridad de la Iglesia. El Papa impuso costumbres occidentales o romanas sobre las iglesias bizantinas en Italia. Y uno de ellos fue la observación del ayuno en el día sábado. El Papa envió a uno de sus representantes más prominentes, el cardenal Humberto, para que negociara con Miguel Cerulario, el patriarca ortodoxo. El esfuerzo no produjo fruto. Ninguno de los bandos quiso ceder por causa de la unidad cristiana. Las cosas siguieron de mal en peor. Entonces llegó el 16 de julio de 1054. Entonces los legados del Papa, habiéndose cansado de la oposición del patriarca, como decían, optaron por la acción más insolente. En el 16 de julio, ellos se metieron a la iglesia de Hagia Sofía, y mientras los clérigos se preparaban para el servicio sabático de la 3ª hora del día, colocaron la bula de excomunión en el altar principal a la vista de los clérigos y presentes. Saliendo de allí, ellos aún sacudieron el polvo de sus pies, como un testimonio contra ellos, exclamando: «Que Dios vea y juzgue». Tan pronto como los legados papales se hubieron perdido de vista, el emperador ordenó que el documento de excomunión fuera quemado. Miguel Cerulario convocó entonces otro concilio, el cual expidió su propia excomunión contra la Iglesia Latina. Así pues, los excomulgados excomulgaron a los excomulgadores.